Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo la receta más increíblemente deliciosa de torta triple chocolate. Te vas a sorprender de lo rica, húmeda y tierna que es, además de lo fácil que es de prepararla. Así que quédate conmigo hasta el final porque esta receta te va a encantar. Y para hacer este húmedo bizcocho de chocolate no necesitarás usar batidora, así que simplemente en un bol vamos a comenzar agregando 3 huevos medianos, que son aproximadamente 165 gramos de huevo sin cáscara, 150 gramos de aceite neutro, que es simplemente aceite de girasol, de canola o de maíz. Además agregaremos 520 gramos de azúcar blanca común, media cucharada de esencia de vainilla y una cucharadita de sal o cantidad al gusto. Esto lo vamos a mezclar un poco hasta integrar. Ahora aparte vamos a mezclar 200 mililitros de leche de vaca bien caliente con una cucharada de vinagre de alcohol. Estos dos ingredientes lo mezclamos bien y notarás que la leche comienza a cortarse, y esto es lo que queremos lograr, un perfecto buttermilk que aportará humedad y sabor a nuestro bizcocho. También tenemos 200 mililitros de café bien caliente que puedes sustituir por agua. Ten en cuenta que el café no le va a dar sabor a café a la torta, sino que va a realzar el sabor del chocolate. Y ahora vamos a incorporar tamizados los ingredientes secos, que son 450 gramos de harina de trigo, que también puedes sustituir por harina 4 ceros o de baja fuerza, más 2 cucharadas de polvo para hornear. Agregamos también 78 gramos de cacao amargo sin azúcar y un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. Estos ingredientes los mezclamos un poco y vamos a tamizar. Estos ingredientes secos los vamos a incorporar en 2 o 3 partes, intercalándolos con los ingredientes líquidos que son el buttermilk y el café. Aquí todavía no se han integrado bien los ingredientes secos, pero como la mezcla está bastante espesa, decidí incorporarle de una vez el buttermilk y así sea un poco más fácil integrar todo. Ahora vamos a seguir incorporando los ingredientes secos. Esto que estoy agregando son los mismos 450 gramos de harina de trigo, solo que no me entraban todos en un tazón y por eso los puse en 2 tazones diferentes. Ahora para terminar vamos a incorporar los 200 mililitros de café bien caliente. Una vez que hayamos integrado bien todos los ingredientes, ahora los vamos a verter en 2 moldes. Estos son de 20 centímetros de diámetro y deben tener una altura mínima de 5 centímetros. Ambos moldes están cubiertos con papel manteca, tanto en el fondo como en los costados, pero si lo deseas puedes solamente colocar papel manteca en el fondo y a los costados colocarle mantequilla y harina de trigo. También es posible hornear toda la mezcla en un solo molde, pero que tenga una altura mínima de 8 centímetros. Aunque lo ideal es hornear el bizcocho por capas, ya que así tarda menos en el horno y por ende se reseca menos. Y en total coloqué aproximadamente 860 gramos de mezcla en cada molde. Esto lo llevamos a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 40 minutos aproximadamente, o hasta que al introducir un palillo este salga seco. Y recuerda que si estás utilizando un horno eléctrico, la temperatura ideal debe ser de 160 grados centígrados. Una vez que los bizcochos salgan del horno, los puedes dejar reposar en el mismo molde entre 10 a 15 minutos. Luego desmolda y los cubres con film para que no pierdan humedad. Y por supuesto no los envuelvas muy apretados para que no se deforme el bizcocho. Este bizcocho tardó un poquito más que el otro y por eso recién lo saqué del horno, no tiene ni 5 minutos y fíjense que está todavía bastante caliente. Y aún así pues lo envuelvo y una vez envueltos los puedes dejar reposar unos 10 minutos más a temperatura ambiente y luego llevarlos a refrigeración hasta que esté la miga bien fría.
Mientras los bizcochos se enfrían, vamos a preparar un almíbar que va a aportar mucha más humedad a nuestro bizcocho. Así que vamos a mezclar 65 gramos de azúcar blanca común con 10 gramos de cacao amargo. Estos dos ingredientes los mezclamos bien para que el cacao se pueda disolver mucho más fácil en el agua. Ahora que estos dos ingredientes están bien integrados, los vamos a colocar en una olla y agregaremos también 165 mililitros o gramos de agua. Mezclamos ligeramente y ahora vamos a llevar esta olla a fuego alto hasta que rompa hervor. Una vez que comience a hervir, simplemente retira del fuego y reserva hasta el momento del armado. Y ahora te vas a sorprender de lo fácil que es realizar el relleno y la cobertura de nuestra torta. Así que vamos a utilizar 800 gramos de dulce de leche, que debe ser preferiblemente repostero. Si no tienes dulce de leche, también puedes hacerlo con leche condensada. Ahora este dulce de leche lo vamos a calentar, pero yo voy a tomar una pequeña porción, voy a separarla para no calentarlo todo y así integrarlo al final y que se pueda enfriar más rápido la crema. Y este dulce de leche lo puedes calentar en fuego directo o en el microondas. Y una vez caliente vamos a incorporar 400 gramos de chocolate semi amargo. Aunque en este caso no todo el chocolate que tenía era semi amargo, así que coloqué 300 de semi amargo y 100 gramos de chocolate de leche, que era lo que tenía en casa, para que veas que este relleno, esta cobertura es bastante versátil y lo puedes adaptar a los ingredientes que tengas. Una vez que se haya derretido todo el chocolate por el calor del dulce de leche, vamos a incorporar el resto del dulce de leche y volvemos a mezclar. En caso de que desees sustituir el dulce de leche por leche condensada, sí te recomiendo que cocines por aproximadamente unos 3 a 5 minutos la leche condensada junto con el chocolate para reducir un poco la cantidad de líquido y te pueda quedar bien espesa la crema de chocolate. Y por último vamos a incorporar de forma totalmente opcional 100 gramos de mantequilla, que puede ser con o sin sal. Y aunque esta crema tiene más dulce de leche que chocolate, te aseguro que no se siente para nada el dulce de leche, sino que parece más como un ganache o un brigadeiro. Es una crema súper chocolatosa y deliciosa. Si conoces a alguien que no le gusta el dulce de leche, créeme que ni se va a enterar que lo tiene. Para armar la torta vamos a nivelar cada uno de los bizcochos cortándole la barriguita. Y sí, parece que le estamos quitando bastante, pero es importante nivelarla para que quede lo más parejita posible. Y la crema de chocolate la llevé a refrigeración por unos 15 minutos hasta que ya tiene esta consistencia. Fíjense que no se cae de la espátula. Eso quiere decir que ya está lista para que la coloquemos dentro de la torta. Ahora vamos a humedecer la primera capa de bizcocho con 100 gramos del almíbar que preparamos. Miren la humedad que tiene la miga de esta torta, obviamente con el almíbar. Aunque ya es un bizcocho bastante húmedo, a mí me encanta subirlo de nivel para que así quede mucho más jugoso. Ahora el siguiente paso es colocar entre 400 a 450 gramos de relleno de crema de chocolate. Y fíjense que estoy dejando un espacio aproximadamente de 1 centímetro entre la crema y el borde de la torta. De esta manera, cuando coloquemos el segundo bizcocho no se va a salir nuestro relleno. En este caso utilicé solamente 400 gramos de crema de chocolate para rellenar. Y la siguiente capa de bizcocho puedes también humedecerla por ambos lados para que quede una humedad más pareja. Y esto es lo que pesa la torta sin la cobertura. Inmediatamente después de rellenar la torta ya la podemos decorar, pero mi crema de chocolate está muy espesa, así que la llevé entre 10 a 15 segundos a fuego directo y fíjense que ahora tiene una consistencia mucho más suave, perfecta para cubrir la torta. ¿Y por qué tiene que estar así de suave la crema de chocolate para colocarla mejor en la torta? Pues porque si la coloco muy espesa, entonces va a ser más difícil esparcirla y se me van a venir pedazos de torta pegados a la crema de chocolate. Primero vamos a cubrir bien la torta con la crema y luego vamos a agregar más crema que esparciremos de manera bastante desprolija y le va a dar esta apariencia rústica y muy tentadora. Y así ha quedado nuestra tentadora y súper deliciosa torta de chocolate que tiene un peso final de 2 kilos 380 gramos.
Y ahora mi parte favorita, que es por supuesto probar la torta y mirarla por dentro, para que miren y se deleiten los ojitos y el paladar por supuesto cuando la hagan y vean lo rica que es. Esta es una torta que siempre va a estar suave, esté a temperatura ambiente o esté refrigerada, ya que no contiene mantequilla o margarina, sino que contiene aceite, y eso hace que el bizcocho siempre esté húmedo y esponjoso. Así que espero que se animen a realizar esta delicia, porque ya les digo yo que no les va a fallar. Todo el que la prueba se enamora de esta torta y queda babeándose de lo deliciosa que es. Así que anímense a realizarla y déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Y por haberte quedado hasta el final del video, te comparto que esta torta rinde para 8 porciones de entre 270 a 300 gramos. Y no quiero despedirme sin antes invitarte a suscribirte al canal si no lo has hecho, simplemente dándole clic al botón rojo que dice suscribirse. Ahora sí, nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!